Bienvenidos al video sobre el análisis de datos de la tarea EMBAC 2. Específicamente en este video veremos la serie de pasos que debemos seguir para obtener cada uno de los resultados de nuestros diferentes participantes, específicamente el dato final por cada participante. Los participantes ya han sido instruidos explícitamente a través del video que se encuentra en el aula virtual que dice instrucciones para participantes. Se les ha dado la instrucción explícita de que al finalizar la tarea experimental desarrollada a través de SciToolKit deben copiar y pegar los datos en un documento en Excel. Es muy importante que los participantes reciban este video, que es un link de YouTube donde se les recomienda algunas acciones a realizar una vez finalizada la tarea, y estas acciones están relacionadas con la recolección de datos, y específicamente se les dice a los participantes que deben copiar y pegar esta información en un documento en Excel y posteriormente enviarla al experimentador que los contactó. Así que ustedes recibirán un documento en Excel por cada uno de sus participantes, en total 30 documentos en Excel que van a ser similares al que están viendo en la pantalla. Va a tener en este caso para la tarea EMBAC 11 columnas y 75 filas, ya que esta tarea tiene 75 ensayos. Luego de obtener este documento por cada uno de los participantes, vamos a tener que sacar el dato final para cada uno de nuestros participantes para posteriormente realizar el análisis de datos. Específicamente, en el aula virtual, en el apartado de tarea en BAC, específicamente situándonos en el apartado de datos, vamos a encontrar un documento en PDF, el cual nos va a hablar de cuáles son los datos que obtenemos en esta tarea y que podemos utilizar para el análisis estadístico y finalmente para realizar los resultados del proyecto integrador o no integrador. También van a encontrar la plantilla de datos, la cual deben descargar dando clic sobre el archivo. Posteriormente a su descarga, van a abrir esta plantilla donde van a comenzar a copiar los datos que les enviaron cada uno de sus participantes. Entonces abrimos la plantilla y vamos a ver que contiene el mismo número de columnas, 11 columnas en total, y el mismo número de filas, 75 filas, es decir, 75 ensayos en total, que corresponden con los enviados por cada uno de sus participantes. Sin embargo, en esta plantilla ya tenemos los nombres de cada una de esas celdas, es decir, de esas columnas. Sabemos, por ejemplo, que en la columna A nos están hablando del número del bloque, es decir, del bloque que se le presentó al participante, y así sucesivamente por cada una de las columnas. Lo que debemos hacer es, por ejemplo, en este caso de este participante, seleccionar todos los datos, solamente las celdas que contengan datos, las copiamos, nos ubicamos en la primera celda vacía de nuestra plantilla, le damos pegar como valores y debe coincidir tanto en el número de columnas como en el número de ensayos. Luego, en la parte de abajo vamos a encontrar un apartado donde nos van a decir cuáles son los datos para el análisis. Específicamente aquí nos hacen una síntesis de cuáles fueron el número de respuestas correctas para ese participante en esa tarea, el número de respuestas incorrectas, es decir, los errores, y también el promedio del tiempo de reacción, es decir, cuánto se demoró el participante respondiendo en promedio a esa tarea. Vamos a ver que estos son los datos que nos va a servir para hacer el análisis. Podemos escoger uno de ellos para hacer nuestro análisis estadístico, o podemos hacer un análisis estadístico para cada dato de la variable dependiente, que en este caso es memoria de trabajo. Lo que debemos hacer es seleccionar estos datos, copiarlos y llevarlos posteriormente a nuestra base de datos, y lo vamos a dar pegar como valores. Luego de haber obtenido esta información, por ejemplo, del participante número 1 en la condición experimental 2, por ejemplo, vamos a la plantilla nuevamente y borramos todos los datos para poder seguir con el próximo participante.
volvemos a hacer el mismo procedimiento, copiamos los datos que nos envió el participante, los pegamos en esta plantilla y posteriormente pues obtendremos tanto el número de respuestas correctas como incorrectas y también el promedio de los tiempos de reacción. Es muy importante que esta información o este apartado que estoy señalando no sea modificado, es decir, que seamos cuidadosos a la hora de copiar y pegar los datos, dado que se pueden modificar las fórmulas que están allí. Y en este sentido no nos arrojaría los datos automáticamente y tendríamos que volver a bajar la plantilla del aula virtual. Entonces es importante que no modifiquemos ninguna de las fórmulas que aparece en este apartado. Simplemente que las copiemos la información de los datos para el análisis cuidadosamente en nuestra base de datos.